Hola, hola en casita, ¿cómo están trabajando? Espero que muy bien y que ya estén avanzando las clases y tareitas en casa. Pero debemos continuar y ahora con el curso de comunicación. ¿Qué estamos viendo en comunicación? Claro que sí, a los medios de comunicación. Nos permite comunicarnos, intercambiar información con una o con varias personas. Las separamos en dos grupos. Los medios de comunicación individual o interpersonal es cuando nos comunicamos con una sola persona o con pocas personas. Y los medios de comunicación masiva es cuando nos comunicamos muchas personas al mismo tiempo. Ahora yo les quiero enseñar algunos medios de comunicación que tengo en casa. Por ejemplo, el teléfono. Con el teléfono me comunico con una sola persona cuando le llamo para hablar o cuando le escribo mediante mensaje. También cuento con un televisor, que es donde escucho y veo las noticias y me mantengo informada de lo que ocurre en el país y también en el mundo. También tengo una radio donde escucho noticias y escucho música mientras hago mis cosas en casa. Y el internet, claro que sí, donde yo me encuentro con ustedes mediante el Zoom para conversar, para aprender un poco más. Así que la computadora también es un medio de comunicación por donde yo puedo buscar información. Todos estos medios de comunicación nos permiten estar conectados con muchas personas para poder intercambiar mensajes. ¿Ven? Son medios o instrumentos mediante el cual nos vamos a comunicar. El día de hoy vamos a seguir con este tema, pero veremos la clasificación de los medios de comunicación según cómo los utilicemos, cómo recibimos o cómo enviamos mensajes mediante estos medios de comunicación. Así que continuamos con este tema tan importante para todas las personas porque desde el momento en que nacemos, nosotros nos comunicamos. Los bebés mediante el llanto se comunican con su madre. Cuando tienen hambre, cuando tienen sueño. ¿Y qué son los medios de comunicación? Son instrumentos o canales que permiten el intercambio de información o conocimiento entre las personas. Pueden ser con muchas personas a la vez, de manera masiva, o con una sola persona, de manera individual. Entonces son instrumentos o canales para recibir o enviar información. Y los medios de comunicación se clasifican en diferentes formas, según cómo recibo o cómo envío esa información. Por ejemplo, la primera clasificación es audiovisual. Esta información la podemos ver y escuchar al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando vemos la televisión, observamos la pantalla, las imágenes, pero al mismo tiempo escuchamos la información, ¿ves? Por eso es audio de escuchar, visual de ver. Audiovisual. Se escucha y se ve al mismo tiempo, al igual que una computadora o una laptop, donde nosotros vemos y escuchamos al mismo tiempo cuando nos comunicamos con otras personas o cuando buscamos algún tipo de información. Estos son los medios de comunicación audiovisual. Ahora pasemos a otro medio de comunicación. El escrito o impreso, porque es la información plasmada en papeles
o elementos físicos donde hay texto para leer o escribir. Por ejemplo, vemos aquí un periódico. Encontramos textos que tenemos que leer para informarnos de las noticias, por ejemplo. También tenemos revistas. Las revistas también tienen textos que debemos leer para informarnos. También tiene imágenes. Por ejemplo, hay revistas para preparar ricas comidas, ¿verdad? De recetas de comidas o de para poder realizar algún tipo de manualidades o de costura. Nos indican cómo realizamos esas actividades, ¿verdad? Otro medio escrito es la carta, porque nosotros escribimos un texto. Ya conocemos las partes de la carta. Tenemos que escribir, la otra persona que recibe lo tiene que leer. Así que es un medio de comunicación escrito. Y si escribimos en un email, mediante correo electrónico, igual. Es un medio de comunicación escrito ese espacio, donde tenemos que escribir palabras, textos, para poder comunicar a la otra persona. Al igual que los cuadernos y los libros, nosotros tenemos que escribir o leer textos, ¿verdad? También podemos acompañar con algún tipo de gráfico o de dibujo que realizamos. Entonces, todos estos elementos son medios de comunicación escrito en donde hay texto. El medio de comunicación oral, ¿de qué se trata? Se establece entre dos o más personas. ¿Por qué? Porque utilizamos el habla para enviar información. Y esta voz, esta habla, tiene un código que es el idioma. En nuestro caso, el código es el idioma español, ¿verdad? Un celular, por ejemplo, es un medio de comunicación oral porque yo llamo a otra persona y hablamos, ¿verdad? Hablamos. Al igual que este teléfono de cordón, también lo utilizo para poder hablar con otra persona, ¿ven? Y poder intercambiar información. Pero ustedes me dirán, mi Paola, pero también el teléfono yo puedo utilizar para navegar por internet. Claro, yo le puedo dar otro tipo de uso, pero básicamente el celular fue creado inicialmente para recibir y realizar llamadas y hablar, pero ahora le podemos dar otra utilidad. Y la radio también es un medio de comunicación oral, ¿verdad? Porque se utiliza la voz, por ejemplo, del que narra las noticias, del que canta estas lindas canciones. Y nosotros podemos escuchar. Muy bien. Estos son medios de comunicación oral por el cual nosotros transmitimos información o recibimos información a través de la voz, que es el canal. Y recuerden, mediante un código. El código es el idioma que nosotros vamos a utilizar. En este caso, nosotros utilizamos el código español, que es nuestro idioma oficial de todos los peruanos. Ahora vamos a escribir una pequeña pizarrita en el cuaderno para tener la información de la clase de hoy. Y vamos a resolver una ficha a modo de práctica para recordar los puntos que hemos tocado en esta clase de comunicación de todo el tema de los medios de comunicación. ¿Está bien, chicos y chicas? Entonces, los voy a dejar para que continúen trabajando en casita y nos vemos la siguiente clase. ¡Adiós!